Hola, estrella rutilante del cosmos infinito. Soy María Avalon y he abierto este espacio para comunicarme contigo. Para comenzar, voy a contarte la historia de una gran mujer, una reina sacerdotisa que también fue Magdalena de Isis. Su nombre era Maqueda. Seguramente has oído hablar de ella, aunque no con este nombre, y es posible que no con los detalles que voy a contarte en este momento. Comenzamos. En un lugar de África, de cuyo nombre sí quiero acordarme, existió hace muchísimo tiempo, una extraordinaria y bella mujer cuyo nombre era Maqueda. En su idioma de origen significaba la fogosa o la de fuego. Maqueda vivió y reinó en un territorio muy cercano al río Nilo, que actualmente conocemos como Etiopía. Al final del vídeo sabrás cuál era el nombre de ese lugar en su tiempo. Y se dice que en su reino todo el mundo gozaba de todo lo que necesitaba. La prosperidad, la abundancia material eran la norma. Sus campos daban suculentos y sustanciosos frutos. Era una gente muy artística, se les conocía como la gente de la arquitectura, y se dice de ellos que su principal talento era conocer la unión, la relación de las estrellas con los números. De esa unión de las estrellas con los números era de donde ellos obtenían su habilidad para realizar todas las construcciones tan bellas que realizaban, esculturas. Se dice que incluso la categoría arquitectónica y artística de sus construcciones era superior a las de Egipto. Las de Egipto, ¿verdad?, las tenemos como grandiosas, efectivamente lo son, quienes hemos estado allí lo sabemos, son magníficas, son muy hermosas, así que podemos imaginarnos que si las construcciones de estas gentes eran más bellas y más perfectas que las de Egipto, ¿cómo serían? Este pueblo tenía también otra habilidad muy importante que tenía que ver con el uso de la palabra, hablada y escrita, y especialmente en el ámbito de la poesía. Ahí también eran consumados maestros. Maqueda era una reina sacerdotisa, como dije al principio. En el principio de los tiempos, las reinas eran sacerdotisas también, los reyes eran sacerdotes también, y esto significaba que no únicamente eran regentes de la parte humana, material, mundana de su pueblo, sino también, especialmente y sobre todo, de la parte celeste y divina. En ese sentido, tenían la responsabilidad de guiar a su pueblo por el mejor camino posible y eran servidores. No estaban para que el pueblo les sirviera a ellos, sino que ellos, reyes y reinas, sacerdotisas, sacerdotes, estaban para servir, para estar atentos a qué su pueblo necesitaba y podérselo dar en la medida de lo posible. Una de las inquietudes de Maqueda, precisamente, gracias a las inmensas habilidades artísticas de la gente a la que regentaba, fue la de fundar muchísimas escuelas de todas estas disciplinas que he mencionado, para que cualquiera pudiera acceder a ese saber, en función de sus gustos, de la habilidad con la que había nacido, etc. Una de las profetisas de Maqueda le había anunciado que en un determinado momento de su vida conocería a un rey
igual en sabiduría y magnanimidad que ella, visitaría el país de ese rey, tampoco lo voy a mencionar de momento, lo mencionaré al final, así tú juegas y tratas de intuir qué rey podría ser, y cuando fuera al palacio de ese rey, se daría cuenta de que ambos eran almas hermanas y participarían en lo que en la antigüedad siempre se conoció como el hierogamos, es decir, la unión sagrada, el matrimonio sagrado, la boda sagrada. Maqueda estaba como sacerdotisa al servicio de una diosa solar, porque no todos los dioses solares han sido masculinos, también hay diosas solares femeninas y dioses lunares masculinos. Esa diosa solar a la que Maqueda servía y con la que estaba estrechamente en contacto, proporcionaba a todo su pueblo lo que necesitaban. El nombre de la diosa, lo voy a leer para que no se me olvide nada porque es un nombre un poco largo, era este: ella que envía con fuerza sus poderosos rayos de benevolencia. Su consorte era un dios lunar y la descendencia de ambos, de la diosa solar y del rey y del dios lunar, eran las estrellas. Bueno, el rey de ese país lejano también fue anunciado por uno de sus profetas más venerados y más respetados, que conocería a una mujer que era reina de un país lejano y que era igual en sabiduría a él. Sabiduría, magnanimidad, justeza, y que estaban destinados a encontrarse, a conocerse y a participar en el hierogamos. Es decir, el mensaje que ambos recibieron era exactamente el mismo. Este rey, que en su tiempo y todavía hoy se considera el más sabio por la forma en que regentaba su reino, le extrañó, o sea, a pesar de su sabiduría, a este rey, le extrañó que tal tipo de mujer pudiera existir. Entonces, apremió a sus videntes a que averiguaran lo antes posible dónde vivía esta magnífica señora, con el fin de poderla invitar a su reino y conocerla. Entonces, los profetas de la corte de ese rey hicieron sus averiguaciones y encontraron dónde vivía Maqueda. Enseguida se preparó el viaje y los emisarios de este rey llegaron al territorio en el que vivía Maqueda. Se presentaron ante ella, le dijeron de parte de quién iban, le explicaron todo y claro, como una de sus profetisas a ella le había dado el mismo mensaje, pues claro, ella sabía en el fondo de su corazón, supo que era verdad, porque cómo iba a ser sino posible que en aquel tiempo, claro, hoy tenemos internet, ¿no? Y tenemos muchas cosas, los teléfonos, las computadoras, y es muy fácil ponerse en contacto. En aquel tiempo esto no existía, entonces había que viajar muchos días, atravesar posiblemente mares, y claro, eso llevaba su tiempo. Entonces, aún así, ella pues accedió a visitar ese país, conocer a ese rey, y como sacerdotisa que era, y como además una mujer dignamente respetuosa consigo misma, tenía muy claro que por muy sabio, poderoso y magnánimo que fuera ese rey que la había invitado a visitar sus dominios, y por mucho que le hubieran dicho que iban a participar en el matrimonio sagrado, no estaba dispuesta a entregarse así como así a él. Y entonces se le ocurrió preparar una serie de pruebas, una serie de preguntas, una serie de cuestiones para cuando estuviera en presencia del rey, pues plantearle esas pruebas, plantearle esas cuestiones
y ver primero si realmente era tan sabio como su fama decía de él, y sobre todo, mucho más importante para ella, comprobar por sí misma que era su alma hermana, que estaba en igualdad de desarrollo evolutivo que ella, que siempre se suele decir al revés, siempre se mira a ver si la mujer está igual al hombre. Pues en este caso esta señora, digna de su sabiduría, quería comprobarlo al revés, ¿no? Si ese rey era digno, merecedor de estar con ella, si era un igual en cuanto a sabiduría, en cuanto a grado de evolución, y si era su hermano, su alma hermana. Entonces preparó también distintos regalos, pidió a sus artesanos más hábiles y más ilustres que confeccionaran estatuas, que confeccionaran distintas cosas para entregar al rey, y partió. Se dice que cuando Maqueda llegó a la corte de este rey y estuvo ante su presencia, él se quedó completamente impresionado por su belleza y por su porte, todavía más desarmado por su pureza y su honestidad. Cuando ambos se miraron a los ojos, supieron en ese mismo instante que efectivamente lo que habían dicho sus respectivos videntes era cierto, supieron que eran almas hermanas, recordaron que se habían encontrado muchísimas otras veces en existencias anteriores y lógicamente, pues bueno, los dos se dieron cuenta que efectivamente ese encuentro al que estaban predestinados pues tenía que ser para que sus almas recordaran, ¿no? Recordaran quiénes eran, recordaran que ya habían estado juntos antes y volvieran a estarlo de nuevo. Maqueda estuvo en el Palacio del Rey durante un tiempo, se conocieron en todos los sentidos, y de su unión, de su sagrada unión, nació una criatura. No se sabe muy bien si fue un varón o fue una mujer. Lo que sí se sabe es que esa criatura dio origen a un linaje que todavía no es conocido. Confío en que a medida que todos los velos se vayan develando, se conozca. Y llegado el momento oportuno, dadas las responsabilidades que ambos tenían, Maqueda tuvo que volver a su lugar de origen, tuvo que volver a su país. El rey evidentemente tampoco podía abandonar su territorio. Olvidé mencionar algo antes, lo voy a decir ahora, y es que cuando los emisarios del rey llegaron al reino de Maqueda, se quedaron impresionados, se quedaron estupefactos, como diríamos ahora, ojipláticos, de la suntuosidad, la belleza, la riqueza, la paz, el amor, la cultura que por todas partes rezumaba aquel país. Parece ser, ¿no?, y esto lo pongo yo de mi cosecha, que cuando la sabiduría es ejercida por una mujer y realmente sabe manifestar esa sabiduría con integridad, con acierto y con inteligencia, las cosas van mucho mejor para todos. Porque lo que los emisarios del rey vieron allí, en el reino de Maqueda, su rey, su señor, nunca logró y nunca podría lograrlo. Sin embargo, ella ya lo había logrado. Quiero mencionar también que Maqueda había viajado a Egipto en algunas ocasiones y se había iniciado como Magdalena y sacerdotisa de Isis. Como ya sabes, Isis es la diosa principal de los cielos y las tierras de Egipto, la diosa madre egipcia por excelencia. Hay muchas otras también, que también son igual de importantes que ella. Sin embargo, la que más conoce la mayoría de la gente es a Isis. Ser Magdalena de Isis
y ser sacerdotisa de Isis implica ser iniciada en los misterios de esa diosa. Algunos de los misterios de la diosa Isis tenían que ver con la alquimia del ser, tenían que ver con el hierogamos, tenían que ver con la alquimia de los elementos, tenían que ver con la sanación, tenían que ver con los viajes interdimensionales e incluso para aquellas sacerdotisas que lograban un avance muy, muy alto, incluso la inmortalidad. Te recuerdo que Isis logró, gracias a sus conocimientos, a sus altos conocimientos de alquimia, logró resucitar a Osiris, su esposo, que había sido asesinado por su hermano Set, y en una última noche de amor con él, engendraron a Horus. Entonces, todas esas habilidades y muchas otras también las había aprendido Maqueda. Y ha llegado el momento de descifrar, si no lo has hecho por ti misma, si no lo has hecho por ti mismo, de quién estoy hablando. Maqueda no era otra que la reina de Sheba o de Sama. Y el rey no era otro que Salomón. El lugar en el que ambos se encontraron fue el palacio que el monarca poseía en Monte Sión, muy cerca de Jerusalén. Y cuando Maqueda regresó a su país de origen, acompañada de su retoño, el rey le entregó numerosos regalos, le entregó numerosos talismanes alquímicos, le entregó muchos objetos que habían pertenecido a sus ancestros, y yo considero que, bueno, pues en parte por agradecimiento a todo lo que Maqueda le había aportado, supongo que también pues como una especie de herencia para la criatura que ambos habían concebido, puesto que no iba a poder ocuparse de su crianza y de su cuidado directamente. Es posible que también, y esto es de mi cosecha, que fuera para que en ese país, en Sheba, de alguna manera se guardaran también esos secretos que habían estado hasta entonces, o algunos de esos secretos que hasta entonces habían estado en manos del rey israelita. Y Maqueda le dejó algo que Salomón jamás olvidaría. Y que no solamente que no olvidaría, y fue también una manera de, ya que ella se tenía que marchar, dejarle de alguna forma algo suyo, algo de su presencia, para que cuando Salomón lo leyera, sintiera la presencia de Maqueda o de la reina de Sheba ante él. Esto que Maqueda le dejó fue un hermosísimo poema de amor llamado El Cantar de los Cantares. Un poema en el que la amada rinde pleitesía, homenaje y reconocimiento a su amado. Para nada el Cantar de los Cantares es lo que el catolicismo dijo que era. Por supuesto, también mintió en la autoría de ese poema tan hermoso, porque no lo escribió el rey Salomón, lo escribió la reina africana Maqueda. Ya sabemos el catolicismo lo que hizo, por esa puerta hoy me abstengo de pasar, tal vez otro día, hoy no, hoy que es el estreno de este canal, no quiero meterme por ahí. Y para terminar, quiero decir que dos de las Marías fundamentales, imprescindibles en la historia, en los propósitos y en las enseñanzas de Yeshua, una de ellas fue María de Betania y la otra Miriam de Tiana, llevaban en sus venas sangre de la reina de Sheba. Y ahora voy a decir lo que alguien, a quien conocí hace algún tiempo, solía decir: quien tenga oídos que escuche.
Quien tenga ojos, que vea. Y quien no, esto lo pongo yo, ya verá y escuchará en algún momento del tiempo y del espacio. Porque absolutamente nadie se quedará sin ver ni escuchar. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones.